Una mañana, el perro Obi estaba intentando empujar un coche de juguete embarrado hasta el garaje del mono Bim, con la esperanza de que Bim le ayudara a limpiar el coche. Oh my God! Oh no! Okay, let's go. En cuanto Bim vio a Obi, corrió feliz al garaje, agarró una caja de jabón en polvo y la echó sobre el coche sucio de Obi. Luego, Bim cogió una manguera grande para lavar el coche, pero al abrirla no salió ni una gota de agua. El depósito del garaje estaba vacío. Sin inmutarse, Bim corrió inmediatamente a buscar un camión de bomberos, condujo hasta el taller y conectó la manguera al camión. En cuestión de segundos, salió un potente chorro de agua que arrastró el barro y la tierra pegados al coche de Obi. Oh my God! Después de lavar el coche, Bim corrió al taller a buscar 2 botes de espuma y lo cubrió con 2 capas de espuma azul y roja. Luego, Bim usó una rasqueta y limpió cuidadosamente toda la carrocería con una toalla limpia. Un momento después, gracias al cuidado profesional de Bim, el supercoche de juguete estaba reluciente como nuevo. Obi, el perro, estaba muy contento y le dio las gracias a Bim regalándole un delicioso chicle. Una hermosa mañana, Bim, el mono, llevó a su hermanito mono a dar una vuelta por la propiedad en su camioneta amarilla favorita. ¡Wow! El sol suave, el canto de los pájaros y las mariposas que revoloteaban alrededor de los dos hermanos hicieron que el paseo fuera aún más agradable. Al pasar el coche frente a la casa de Bon, Bim vio al perro vigilando el jardín repleto de fruta madura y quiso coger algunas para comer. Ajá. Ok. Bim le lanzó un hueso a Bon para distraerlo, pero el perro seguía alerta y no picó el anzuelo. Oh no. Bim se giró, con expresión de desconcierto, y vio a Mono con una caña de pescar de juguete. A Bim se le ocurrió una idea audaz. Corrió a buscar la caña y rápidamente subió al tejado cerca del jardín. Oh yeah! Desde allí, Bim bajó la caña, pescó con destreza cada una de las frutas grandes y deliciosas. Ok.
las llevó de vuelta y las cargó en el camión. Thank you, Daddy. Good! En un instante, el camión se cargó de fruta. Bim saltó, corrió hacia el camión, se subió al asiento del conductor y arrancó el motor. En ese momento, Bong, el perro, se dio cuenta de lo que sucedía y ladró con fuerza, corriendo tras Bim. Pero Bim conducía el camión amarillo demasiado rápido, obligando al perro a perseguirlo. Pero no podía seguirle el ritmo, tosiendo y ahogándose con los gases de escape. Escapando del perro guardián, los dos hermanos corrieron directamente hacia su amigo, Pato Amarillo, para compartir la deliciosa fruta que acababan de robar. Yahoo! Yummy. Yuppie. Los dos monitos, Bim y Mono, estaban muy contentos y reían a carcajadas mientras relataban su dramática aventura. Dos monos, Bim y Mono, dormían abrazados en la cama cuando sonó el despertador. Se incorporaron, se frotaron los ojos y miraron al suelo. De repente, vieron a un hermoso gato tumbado allí, con aspecto preocupado, como si quisiera decirles algo. La gata temblaba mientras le contaba que acababa de perder dos gatitos y no sabía dónde estaban. Al oír esto, los hermanos Bim decidieron ayudar al instante. Llevaron una caña de pescar por si acaso, subieron rápidamente a la camioneta y condujeron hasta el bosque, donde habían visto a los gatitos por última vez. Al llegar, oyeron un grito de auxilio a lo lejos. Siguiendo el sonido, los dos hermanos encontraron a dos gatitos acurrucados sobre una roca, muy asustados porque se habían perdido. Bim corrió rápidamente, los recogió y los puso en la caja de la camioneta con Mono. Condujo hasta una casita rosa junto a un lago cercano para que los gatitos descansaran. Luego, los dos hermanos tomaron sus cañas de pescar y corrieron al lago a pescar. La primera vez, la caña de Bim dio un tirón. Emocionado, la sacó, pero resultó ser un cangrejo negro, así que Bim lo devolvió al lago de inmediato. Esta vez le tocó el turno a Mono. La línea seguía moviéndose. Mono dio un tirón a la caña y por suerte pescó un pez grande. Bim ayudó a Mono a quitarle el pez del anzuelo y siguieron pescando algunos más.
regresar a la cabaña rosa con su pesca, los dos hermanos encendieron una fogata para asar el pescado que acababan de pescar. Cuando el pescado estuvo dorado y fragante, compartieron la comida. Yummy. Yuppie. No? Yahoo! Okay. Bim llevó el plato de pescado asado a los dos gatitos que esperaban. Juntos disfrutaron de una comida deliciosa y feliz. Después de comer, Bim y Mono llevaron a los dos gatitos a casa. Bim los tomó en brazos y se los devolvió a la gata madre. La gata y los dos gatitos se abrazaron felices, con lágrimas rodando por sus mejillas. Al ver el reencuentro, el mono Bim se sentó junto a ellos, sonriendo, con el corazón lleno de alegría por haber hecho una buena acción. Yummy. Bim abrió la caja y vació todo el contenido sobre el césped, pero en cuanto miró a su alrededor, notó que faltaba algo. Okay. Corrió a buscar otra caja de Lego. Esta vez, las piezas tenían ruedas. Bim tomó la nueva caja de Lego y la vació sobre el jardín, creando un montón de coloridas piezas de Lego justo en medio del césped. Sentado en medio de una pila de piezas de Lego, Bim comenzó a construir. Al rato, había levantado dos paredes de colores. Con su ingenio, Bim siguió uniendo las piezas, formando la estructura de una casa. Lo único que faltaba era el tejado. De repente, a Bim se le ocurrió una idea. Corrió a la casa, cogió dos trozos de cartón blanco, los extendió en el suelo y dibujó sobre ellos con ceras. Cuando terminó, Bim juntó los dos trozos para hacer el tejado de la casa de Lego. Cuando terminó, Bim juntó los dos trozos para hacer el tejado de la casa de Lego.
dificultaba su colocación en la estructura de la casa. Oh no. Ajá. Bim ideó una nueva solución. Tomó el control remoto de un avión de juguete y con gran habilidad lo manejó para subir el tejado y bajarlo hasta la posición correcta. El tejado apenas tomó la estructura y encajó a la perfección. La casa de Lego estaba terminada. Los dos hermanos, Bim y Mono, se metieron felices dentro, extendieron una toalla en el suelo y durmieron profundamente en su nuevo hogar. Pero mientras dormía, Bim sintió de repente que la casa temblaba. Oh no! Afuera, el travieso perro Bob había pateado la pelota dentro de la casa, provocando que se sacudiera violentamente y luego se derrumbara, poniendo fin al sueño tranquilo de los dos hermanos. Un día, Bim el mono y su hermano Mono conducían una camioneta por el denso bosque. Iban por un camino de tierra con mariposas revoloteando alrededor del vehículo. Cerca de allí, dos gatitos jugaban en la arena. De repente, el cielo se oscureció, se desató una tormenta, retumbó el trueno y cayó un aguacero torrencial. Oh no. Los dos gatitos se escondieron entre los arbustos, asustados y maullando pidiendo auxilio. En ese momento, Bim y Mono pasaban por allí. Al oír los gritos de auxilio, pero sin ver a nadie alrededor y con la lluvia cayendo a cántaros, Bim decidió dar una vuelta en coche para buscarlos. Oh no. Cuando la lluvia cesó, Bim buscó en un arbusto cercano y encontró a dos gatitos acurrucados, temblando y gimoteando. Are you okay? Bim salió rápidamente del coche, recogió con cuidado a los dos gatos y los colocó junto a Mono. Al ver que los gatos estaban hambrientos y cansados, Bim los condujo de inmediato a un jardín repleto de fruta madura. Okay. Nice! Rápidamente escogió la fruta más grande y deliciosa, llenó el maletero y condujo hasta su casa.
cargó la fruta del carro, la puso en una olla grande y la cocinó hasta obtener una aromática papilla de frutas. Baba. I'm hungry. Okay. I love it. Ooh. Wow. Yummy. Una vez lista, la colocó en una bandeja de madera e invitó a los dos gatitos y a Mono a probarla. Okay. Todos comieron y elogiaron a Bim por su deliciosa cocina. Los dos gatitos sonreían radiantes tras un día de aventuras. No. Una hermosa mañana, el pequeño mono Bim dormía plácidamente cuando soñó que su alegre amigo, la cabra, tiraba de un carro para que él y su hermanito mono dieran un paseo. Al despertar, lleno de emoción, Bim decidió hacer algo especial por su amigo. En cuanto abrió la puerta y salió al patio, Bim se echó rápidamente la cesta al hombro, cogió un cuchillo pequeño y se preparó para adentrarse en el bosque a cortar hierba fresca para las cabras. El bosque era denso y los árboles estaban crecidos. Bim tuvo que saltar por encima de altas rocas para ver mejor. Finalmente, encontró un trozo de hierba verde y exuberante, del tipo que les encanta a las cabras. Bim cortó con cuidado cada manojo de hierba y los ató con destreza en manojos ordenados, colocándolos en la cesta que llevaba a la espalda. Al terminar, corrió a la orilla del río, donde su hermano menor, Mono, ya estaba sentado en un pequeño bote, esperándolo para cruzar el río juntos. Los dos hermanos monos remaron en la barca y disfrutaron del paisaje a ambos lados del La suave corriente los llevó a la otra orilla. Allí, su amiga la cabra los esperaba. Bim, con agilidad, tomó manojos de hierba y se los dio a la cabra. La cabra los comió con tanto gusto que sus ojos se iluminaron de gratitud.
amigo disfrutar de cada manojo de hierba que había preparado con sus propias manos, Bim se sintió extremadamente feliz por haber hecho una buena acción. Un buen día, el pequeño mono Mono paseaba por el jardín con sus amigos los patos. Corrían y jugaban alegremente. Justo en ese momento, el hermano mayor de Bim llegó en coche y llamó a Mono para que subiera. Mono subió rápidamente. Okay, let's go. El pequeño Bim llevó a su hermano menor, Mono, al huerto de papayas maduras. En cuanto llegó, Bim escogió de inmediato el árbol de papaya más grande y fragante para trepar y recoger las papayas. Pero el árbol era demasiado alto, así que Bim tuvo que pedirle ayuda a su padre. Su padre recogió con cuidado las papayas y las puso en la parte trasera del coche para Bim. Well, thank you very much. Nice! Después de recoger, Bim llevó a Mono de vuelta al jardín de la familia de patos. Al llegar, los dos hermanos se alegraron aún más al ver que el perro Bong también estaba allí para jugar con ellos. Papá tomó la papaya que acababa de cosechar, la cortó en hermosos trozos y la colocó en un plato. Yummy. Todos comieron la papaya dulce y fresca, charlando alegremente y disfrutando de una tarde divertida y llena de risas. Dos hermanos monos, Bim y Mono, dormían profundamente en su habitación. De repente, la habitación se quedó a oscuras, llena de muñecos de formas extrañas y telarañas por todas partes. Oh no. Bim se despertó sobresaltado, presa del pánico. Cogió a su hermano menor y corrió hacia la puerta. Pero al abrirla, la escena afuera era aún más aterradora. Innumerables arañas negras, escorpiones e incluso esqueletos humanos observaban en silencio a los dos hermanos. Sin dudarlo, Bim metió a Mono en el camión y arrancó el motor. El camión arrancó a toda velocidad, con figuras blancas deslizándose por el cielo como fantasmas. Bim condujo directo al denso bosque y se detuvo frente a una casa abandonada. Oh no. La escena alrededor de la casa era tan espeluznante que les puso la piel de gallina a ambos hermanos. God. Oh no!
así, Bim salió con valentía, corrió hacia la puerta y pulsó un botón extraño. ¡Oh, no! De inmediato, una mano gigante salió de la casa con un montón de dulces con forma de ojos. Los colocó todos en la camioneta de Bim y luego desapareció. Okay. Okay. Bim continuó conduciendo hacia otra casa de madera al borde del bosque. La escena era tan espeluznante como la anterior. Frente a la puerta había una cabeza de diablo decorada. ¡Oh, no! Bim la presionó y esta vez otra mano gigante se extendió y colocó una misteriosa bolsa roja de dulces en el maletero. Thank you. Tras recibir suficientes regalos misteriosos en Halloween, Bim condujo hasta la casa de Bong. Okay. En cuanto vio al perro, los dos hermanos saltaron del coche felices y corrieron a jugar con Bong. No. Un momento después, los dos hermanos emocionados le mostraron a Bong todos los dulces extraños que la mano gigante de las casas misteriosas les había dado. Aunque el viaje fue aterrador, los dos hermanos terminaron riendo y bromeando con su íntimo amigo. Una tarde tranquila, el pequeño mono estaba sentado. I love you. Finalmente, el pequeño mono Bim se sentó, abrazó a su hermano pequeño, acarició suavemente el suave pelaje de mono lleno de amor y afecto. No. Goodbye. Una mañana emocionante, Bim arrancó el motor y se fue directo al supermercado. Al llegar, Bim salió rápidamente del coche, corrió a buscar un carrito y lo empujó directo al mostrador de helados. Okay. Desafortunadamente, el helado estaba agotado. Sin darse por vencido, Bim volvió al coche y llevó a su hermano menor a la casa del dinosaurio codicioso. Al llegar, Bim vio que el dinosaurio tenía un montón de helados diferentes. Pedí uno con cortesía, pero el dinosaurio no solo se negó, sino que se lo comió todo a propósito delante de los dos hermanos. ¡Oh, no! Bim, furioso, cogió un helado vacío y se lo lanzó directamente a la cara. Inmediatamente después, se dio la vuelta y se fue. Bim decidió hacer su propio helado. Okay.
Tomó una azada y una cesta de semillas de sandía, las llevó a un campo cercano y comenzó a cavar la tierra. Okay, let's go. Después de cavar, plantó cada semilla de sandía en la tierra y la regó con cuidado. Okay. Poco después, una sandía gigante creció repentinamente en medio del terreno. Bim la abrazó felizmente, la subió a la camioneta y condujo a casa. Okay. Sorry, Daddy. Okay, let's go. Al llegar a casa, los dos hermanos llevaron la sandía a la cocina. Bim la cortó en trozos pequeños con un cuchillo. Thank you. Ooh. Okay, let's go. Okay. All right. Nice. Los metió en la licuadora y los licuó hasta obtener un jugo rojo refrescante. Vertió el jugo en moldes para helado y luego Bim guardó todo en el refrigerador. Nice. Mientras esperaba a que el helado se congelara, Bim se sentó a leer un libro mientras Mono jugaba. A few moments later. Okay. Al rato, el helado de sandía se congeló. Bim abrió el congelador, sacó el cono de helado le dio uno a Mono y otro a él mismo.
Los dos monos, Bim y Mono, comieron su helado casero y rieron felices, disfrutando de los dulces frutos de un día de trabajo. Dos hermanitos monitos, Bim y Mono, estaban sentados en la cocina disfrutando de unas rodajas de sandía bien frías. Thank you. Yahoo! Después de comer, Bim invitó a su hermano menor a ir al baño a cepillarse los dientes, pero descubrió que no quedaba pasta de dientes. ¡Oh, no! Sin otra opción, los dos hermanos salieron corriendo, se subieron a su coche favorito y fueron directos al supermercado cerca de su casa. ¡Oh, no! En el camino, un misterioso platillo volador apareció silenciosamente y los siguió sin que se dieran cuenta. Oh my god! Al llegar al supermercado, Bim agarró un carrito de compras. Luego, los dos hermanos entraron y compraron rápidamente un montón de pasta de dientes. Okay. Okay. Empujaron el carrito lleno de pasta hacia el auto. Okay, let's go. Metieron toda la pasta en el maletero y se fueron a casa inmediatamente. ¡Oh, no! Sin embargo, de regreso, el platillo volador reapareció flotando sobre el maletero del coche. ¡Oh, no! Bim sintió que algo andaba mal y detuvo el coche. En ese momento, la puerta del platillo volador se abrió y absorbió toda la pasta de dientes que los dos hermanos acababan de comprar. Oh no! Bim saltó furioso del coche, pero el platillo volador estaba demasiado alto para alcanzarlo. ¡Oh, no! Sin darse por vencido, Bim corrió a un lado de la carretera, cogió una piedra y la lanzó con fuerza. La piedra dio en el blanco, enfureciendo al platillo volador, que escupió una sola caja de pasta de dientes antes de desaparecer en el cielo. Bim tomó la pasta de dientes, Okay. la metió en el coche y siguió conduciendo a casa. Okay, let's go.
Okay. La mojaron en sus cepillos de dientes y se cepillaron los dientes juntos. Thank you. No? El ambiente se llenó de risas porque acababan de vivir una aventura interesante e inolvidable. Okay. El pequeño mono Bim entró corriendo a la habitación y seleccionó cuidadosamente los coches de juguete más bonitos y rápidos de su colección para meterlos en la cesta. Cuando la cesta estuvo llena, Bim los llevó al coche, donde lo esperaba su hermano pequeño mono. Bim metió los coches en la cajuela y luego volvió a la habitación para seguir eligiendo los que más le gustaban. Llenó otra cesta y los sacó para meterlos en la cajuela. Con el maletero lleno de coches de juguete, Bim se subió al asiento del conductor y llevó a su hermano menor, Mono, a la pista de carreras en el bosque. Allí, los dos hermanos tiraron todos los coches al suelo. Okay. No? Baba. Yippee! Okay. Bim colocó cada uno en la línea de salida. Mientras Mono hacía de árbitro, dando la señal de salida. Todos los coches salieron a toda velocidad. Algunos perdieron el control y se estrellaron contra las rocas. Al ver eso, Bim corrió a revisar el coche. Oh no! Y luego corrió a buscar un kit de reparación para convertirlo en un superdeportivo teledirigido. Una vez hecho esto, Bim puso el coche en la pista. Baba. Okay, let's go. Y condujo a toda velocidad. El coche iba tan rápido que voló por los aires y desapareció de la vista. Los dos hermanos se quedaron mirándose sin poder creer lo que acababa de ocurrir. Una mañana, Bim, el mono, conducía por el bosque con su hermano pequeño Mono. Mientras conducía, Bim frenó de repente al ver un huevo dorado gigante justo al lado del camino. Okay. Inmediatamente, Bim saltó del coche, abrazó el huevo con fuerza e hizo todo lo posible por meterlo en el coche. Okay, let's go.
hermanos condujeron felices a casa cantando. Al llegar, Bim se llevó el huevo a su habitación e intentó abrirlo. ¡Crack! El huevo se rompió y dentro había un adorable y esponjoso patito amarillo. I love you. Okay. Bim corrió a la cocina a buscar fruta para el pato. Mientras Bim estaba afuera, el curioso pato salió a explorar. Pero el cielo se oscureció repentinamente y una tormenta con truenos y relámpagos asustó al pato, obligándolo a refugiarse en su cueva. La fuerte lluvia hizo que 2 rocas cayeran de la montaña, bloqueando la entrada de la cueva y atrapando al pato dentro. Bim trajo uvas a la habitación para alimentar a los patos, pero al llegar, el pato amarillo había desaparecido. Preocupado, corrió al coche para buscar en el bosque con Mono. Hey! Hey, you! Oh no! Hey! Come on. Hey, you! Huh? Okay, let's go. Hey! Desesperado, Bim oyó el débil graznido de un pato. Condujo hacia el lugar del sonido y llegó a una cueva donde el pato estaba atrapado. Oh no! Bim descubrió que la entrada estaba bloqueada por rocas. Okay. Okay. Sin dudarlo, Bim usó todas sus fuerzas para apartar cada piedra y luego corrió a recoger al patito y subirlo al coche. Los 2 hermanos llevaron inmediatamente al patito al jardín de la familia de patos. Okay. Allí, el patito de plumas amarillas fue adoptado por la mamá pata y Bim y Mono estaban felices de haberlo salvado. El mono Bim salió corriendo de la casa y se subió a su moto recién comprada. Arrancó el motor y atravesó el bosque a toda velocidad. Mientras conducía, Bim frenó de repente al ver a su hermano menor, Mono, sentado en el coche llorando. Resultó que la rueda de Mono estaba atascada en un gran charco de lodo. Bim salió inmediatamente del coche e intentó sacarlo del barro, pero no lo consiguió. Oh no! Pensando en una solución, ató una cuerda a la parte delantera del coche de Mono y luego ató el otro extremo a la parte trasera de la moto. Okay. Are you okay? Okay.
movió, e incluso la parte delantera salió disparada. ¡Oh, no! No, 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 no! Holy moly! Sin darse por vencido, a Bim se le ocurrió otra idea. Ooh, what's this? Okay. Esta vez usó una cadena más grande y resistente. Ató un extremo al manillar del coche y el otro a su moto. Okay. Okay, let's go. Bim se subió a la moto y aceleró a fondo. El coche empezó a avanzar lentamente y finalmente salió del barro. Bim corrió feliz a preguntarle a Mono cómo estaba. Luego usó un soldador para arreglar la parte delantera del coche que se había volcado. Ayudó a Mono a llegar sano y salvo a casa. Monkey Bim dormía profundamente en su habitación, abrazando fuertemente a su hermano pequeño Mono, cuando de repente el suelo se agrietó. La lava roja estalló como un volcán, calentando toda la habitación. Los dos hermanos estaban empapados en sudor y despertaron sobresaltados. Bim extendió la mano para tocar el suelo, sintiendo una sensación de ardor. Su mano se puso roja. Con gran astucia, Bim sacó la manta de la cama y la arrojó sobre la zona llena de lava. Luego, saltó sobre ella para crear una ruta de escape. Agarró la mano de Mono y ambos salieron corriendo de la habitación. Pero un momento después, la lava también se extendió a la sala. Sin inmutarse, Bim agarró rápidamente una bolsa de palomitas y la arrojó al río de lava. Las palomitas explotaron al contacto con el calor, formando una gruesa capa. Bim las pisó y ayudó a su hermano a escapar del peligro. Entonces a Bim se le ocurrió una idea. Correr al baño, abrir el grifo con tanta fuerza que el agua inundó la casa, deteniendo el flujo de lava. Los dos hermanos regresaron a su habitación. Bim se metió en la cama de un salto, pero de repente se dio cuenta de que la casa estaba inundada. Tan inundada que los tiburones empezaban a entrar. Bim y Mono solo pudieron abrazarse y llorar y luego se quedaron dormidos por el cansancio. De repente sonó el despertador. Bim abrió los ojos, miró a su alrededor. Todo estaba completamente normal. Ni lava, ni inundación, ni tiburones. Resultó que todo había sido un sueño. Bim, el mono, estaba sentado en su camioneta con una caña de pescar y un tazón amarillo en la parte trasera. Conducía por los campos verdes, pasando junto a su amigo Búfalo pastando, y se dirigía directo al lago a pescar. Mientras bajaba una cuesta, la camioneta perdió repentinamente los frenos y volcó. Bim saltó y usó toda su fuerza para devolver la camioneta a su posición original.
Al llegar, Bim eligió el lugar con más peces y soltó el anzuelo. Después de pescar un rato, recibió una llamada de su hermano menor, Mono, quien le dijo que Mono tenía fiebre alta. Estaba postrado en cama y no podía levantarse. Al oír esto, Bim entró en pánico y se subió al coche rápidamente para volver a casa. Al llegar, Bim tomó inmediatamente su maletín médico, se puso su bata y corrió a la cama, donde Mono yacía exhausto. Are you okay? Abrió el maletín, se puso un estetoscopio para comprobar su estado de salud. Okay. Y luego tomó un parche antipirético y se lo puso en la frente. Okay. Preocupado porque su hermano tenía hambre, Bim corrió a la cocina a buscar un cartón de leche, echó unas cucharadas en una botella y luego puso una tetera con agua en la estufa. A few moments later. Cuando el agua hirvió, Bim la vertió en la botella, preparando una leche caliente y deliciosa para su hermano. Después llevó la botella a la habitación para cuidar a Mono, que estaba enfermo. El ascensor del supermercado se abrió y Bim, el mono, y su hermano pequeño, Mono, empujaron sus carritos de la compra directamente a la vitrina de coches de juguete y huevos. Los dos hermanos, entusiasmados, eligieron los modelos más nuevos y rápidos y los metieron en el carrito. Bim también sacó unos huevos grandes y coloridos y los metió en el carrito.
Cuando el carrito estuvo lleno, Bim y Mono lo llevaron a la zona de césped cerca del supermercado. Okay. Allí, Bim corrió a buscar bandejas de plástico, cartón, cinta adhesiva y unas tijeras afiladas. Se puso manos a la obra, cortó cartón y lo pegó para formar cajas grandes. Luego, Bim armó las bandejas de plástico y las colocó encima de las cajas, creando una hermosa pista de carreras. Okay, let's go. Bim colocó un coche de carreras en la línea de salida y lo soltó. El coche se deslizó por la rampa, corrió a toda velocidad y cruzó la meta, haciendo que ambos hermanos gritaran de alegría. Bim soltó otro coche y el resultado fue igual de rápido. Mirando alrededor del césped, Bim descubrió unos bebederos de plástico sin usar. Inmediatamente construyó una segunda pista de carreras justo al lado. Esta vez, los dos hermanos podían competir con dos autos a la vez para ver quién llegaba primero a la meta. Bim y Mono estaban absortos jugando y disfrutando de la pista de carreras que Bim creó con materiales sencillos. Gracias a su ingenio, su padre le regaló a Bim un huevo de juguete. Frente a la casa del pequeño mono Mono, un dragón de 4 cabezas aterrizó repentinamente. Sonrió con malicia y de sus 4 bocas brotaron chorros de fuego rojo, quemando la casa de Mono. Cuando el fuego comenzó a arder con furia, el dragón huyó. ¡Oh, no! Dentro de la casa en llamas, Mono entró en pánico y corrió buscando una salida y pidiendo ayuda. ¡Oh, no! Al lado, el mono Bim estaba sentado en la sala mirando la cámara de seguridad cuando vio la casa de su hermano menor en llamas. Sin dudarlo, Bim corrió a buscar un extintor, se subió al vehículo de rescate y condujo hasta la casa de Mono. En cuanto llegó, Bim saltó del coche, agarró un extintor y corrió a apagar el fuego. ¡Oh, my God! Pero el fuego se extendió aún más y se intensificó. Oh, boy! Bim se vio obligado a volver al coche, abrir el maletero y sacar una gran pistola de agua. Okay, let's go. ¡Oh, no! Apuntó al fuego y roció abundante agua hasta extinguirlo por completo. Okay. Bim entró corriendo en la casa, encontró a Mono y rápidamente lo sacó.
Lo abrazó, lo consoló y le hizo preguntas para ayudarlo a calmarse después de su ataque de pánico. Afuera, llovía a cántaros, Oh, no. truenos y relámpagos Oh, no. rugían y fuertes vientos sacudían los grandes árboles. En medio del patio, el pobre perro Obi temblaba y lloraba solo, temeroso de la tormenta. Dentro de la casa, Bim, el mono, estaba mirando la cámara de seguridad cuando vio a Obi atrapado bajo la lluvia. Okay. Sin dudarlo, Bim agarró un paraguas, lo metió en un cochecito y lo empujó hacia el perro. Al llegar, Bim abrió el paraguas para proteger a Obi de la lluvia y se sentó a consolarlo. Are you okay? Thank you very much. Se quedaron sentados un rato hasta que dejó de llover. Okay. En cuanto paró, Bim cerró el paraguas, acercó el cochecito y subió con cuidado a Obi. Come on. Hooray! Here we go. Bim llevó a Obi al baño, lo metió en la bañera y usó una toalla para secarle el pelaje mojado. Lo cuidaron con cuidado y poco a poco se calmó. Okay. Pero le dolía tanto el estómago que defecó en la bañera de Bim. Después de secar a Obi, Bim corrió al refrigerador y sacó un cartón de leche. Baba. Lo abrió y se lo dio a Obi. Okay. Thank you very much. Hickory dickory dock, the bee buzzed round the clock. The clock struck 5. She went to her hive. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the hen pecked at the clock. The clock struck 6. Oh, fiddle six. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Los dos hermanos se sentaron uno al lado del otro, bebiendo leche y riendo alegremente, olvidando el miedo a la reciente tormenta. Bim, el mono, y su amigo el patito amarillo jugaban junto a la piscina, lanzando globos de colores al agua. Ambos saltaron a la piscina, nadando y jugando con los globos. Sus risas resonaban por todo el jardín. A Bim, travieso e ingenioso, se le ocurrió de repente un juego interesante. Juntó globos largos y los ató para formar una balsa de colores. Bim se subió a la balsa y de repente soltó un sonoro pedo que hizo que la balsa se balanceara y se moviera en el agua. La balsa incluso chocó con el pato amarillo, asustando a su amigo. Al ver al pato amarillo confundido, Bim pensó en otra idea para molestar a su amigo. Tomó unos globos de agua, los lanzó al aire y con un tap-tap le dio al pato en la cabeza. El pato amarillo entró en pánico y nadó por todo el lago para esquivar los globos que Bim con picardía no dejaba de lanzarle. Pero el pato amarillo no se rendía. Nadó cerca de la balsa de globos,
Se zambulló y usó su pequeño y afilado pico para pinchar cada globo. ¡Pum! 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 La balsa empezó a explotar. Bim se sobresaltó y saltó al agua, mirando con tristeza los globos desinflados. Oh my God! Al ver a Bim tan deprimido, el pato amarillo se echó a reír y su risa resonó por toda la piscina. Bim miró a su amigo y también sonrió. Cada broma se convertía en un momento feliz para ambos. Bim, el mono, estaba sentado disfrutando de unos racimos de uvas rojas junto a su jardín, lleno de deliciosas frutas. Cuando Bim salió corriendo a usar el baño un rato, un dinosaurio codicioso, escondido tras una roca cercana, entró a escondidas y robó todas las frutas del jardín. Cuando Bim regresó, se sorprendió al ver el jardín vacío. Se sentó en medio del jardín y lloró. Justo entonces, hermana menor Nana llegó en una camioneta. Bim se subió de inmediato y se marchó, mientras los dos hermanos corrían tras el dinosaurio codicioso. Mientras huía, el dinosaurio vio un camión de refrescos y tiró todas las botellas al suelo, bloqueando el camino. Pero con su hábil maniobra, Bim se abrió paso entre ellos. Sin detenerse allí, el dinosaurio también vio un camión que vendía globos de agua y continuó tirándolos al suelo, bloqueando el paso de los dos hermanos. Bim no se desanimó, cruzó la calle corriendo y destrozó todos los globos de agua. El dinosaurio regresó a la cueva con la intención de comerse todas las frutas que acababa de robar. Al ver a Bim acercarse, entró en pánico y pateó la manzana a medio comer dentro del coche de Bim. Hey, man! Luego, corrió de vuelta a la cueva y cerró la puerta de golpe. Bim saltó inmediatamente del coche e intentó abrir la puerta de la cueva, pero no lo logró. Hey! De repente, una idea cruzó por su mente. Bim corrió al coche de los dos hermanos, agarró una cuerda con un gancho de hierro en un extremo, la enganchó a la puerta de la cueva, ató el otro extremo a la parte trasera del coche, se subió y pisó el acelerador. El coche rugió y aceleró, haciendo que la puerta de la cueva se abriera de golpe. El dinosaurio, presa del pánico, saltó y voló por los aires, dejando las frutas que acababa de robar en la cueva. Bim entró felizmente a recogerlas. La familia de patos amarillos corría alegremente por el césped verde cuando, de repente, un cocodrilo malvado apareció de una cueva. Abrió la boca de par en par y desató un poderoso remolino, haciendo volar la valla que rodeaba el césped. Presa del pánico, la familia de patos corrió rápidamente a la cueva para refugiarse. Pero justo cuando entraron, una gran roca cayó repentinamente. Mientras tanto, Bim, el mono, dormía en la cama cuando tuvo una pesadilla sobre la familia de los patos amarillos en apuros.
Bim se despertó sobresaltado, se puso la mochila, salió corriendo, se subió a su supercoche y salió a toda velocidad a buscar a sus amigos. Al llegar a la casa de la familia de los patos amarillos, Bim no vio a nadie, así que condujo hacia la cueva, tal como en su sueño. Come on! Al llegar, Bim escuchó un débil grito de auxilio proveniente de detrás de una gran roca. Intentó empujar la roca, pero era demasiado pesada y no pudo moverla. De repente, a Bim se le ocurrió una idea: correr a la casa de la familia de patos, subirse a la excavadora y conducir hasta la entrada de la cueva. Okay. Bim aflojó la roca con habilidad y usó la excavadora para apartarla, abriendo la entrada. Thank you very much. Okay, let's La familia de patos salió corriendo de la cueva, agradeciéndole efusivamente a Bim. Bim condujo el supercoche para traer a toda la familia de patos a casa sanos y salvos. Okay. Thank you very much. Yummy. Para agradecerles, invitaron a Bim a comer una deliciosa fruta. Yummy. No? Bim y la familia de patos comieron, bebieron y rieron alegremente después del dramático rescate. El pequeño Bim, el mono, conducía su camioneta a casa y detrás de ella había una sandía gigante. Al pasar por la casa de Obi y los patos amarillos, el camino lleno de baches hizo que la sandía rodara accidentalmente justo en el lugar donde almorzaban los patos. La bandada de patos se emocionó al ver la sandía. Toda la bandada corrió a cortarla y la compartió con alegría. Yummy. Después de comer, saltaron a la gran piscina inflable cercana y comenzaron a nadar y correr con entusiasmo.
Mientras tanto, Bim condujo hasta la puerta principal. Al regresar, Oh, no. descubrió que la sandía ya no estaba en el maletero. Bim corrió inmediatamente a buscarla y al llegar a la casa de Obi, vio la cáscara de la sandía tirada en el suelo. Bim vio un perro cerca y pensó que se había comido su sandía. Bim se enojó y saltó para golpear a Obi. Pero Obi era más fuerte y golpeó a Bim, haciéndolo volar. Bim, el mono, estaba sentado tristemente cuando de repente tuvo una idea traviesa. Corrió a casa y cogió un petardo casero. Se lo metió en la boca y se subió al tejado de Obi, el perro, sin hacer ruido. Bim dejó caer el petardo casero por la chimenea y huyó rápidamente. El petardo cayó justo donde Obi yacía y ¡pum! La potente explosión destruyó la casa de Obi. Obi presenció el desastre y rompió a llorar. Corrió a llamar a la policía.